La verdad que para nosotros cumplir 20 años es un hecho bastante importante, porque ha sido todo un trayecto importante el que hemos hecho en estos 20 años. Hemos acompañado lo que es el crecimiento de la construcción en seco en el país en todo este tiempo. Así que, bueno, desde que empezamos allá ese noviembre de 2001, tan luego, en aquel año bastante complicado de nuestro país, estábamos arrancando con todas las energías y con las ganas de empezar algo nuevo en un contexto bastante complicado. Pero evidentemente el tiempo nos dio la razón en cuanto a que estábamos en el buen camino y que siempre hay que apostar y que siempre los malos momentos pasan y que siempre hay que estar un paso más allá y pensando en qué hace uno después que esas crisis pasan, ¿no es cierto? Nosotros ya veníamos con experiencias en el negocio de construcción en seco y lo que hicimos fue querer generar algo que fuera específico de esto, porque considerábamos que era un subrubro de la construcción que ya tenía una determinada escala que ameritaba tener un negocio específico. Entonces en su momento fue algo muy novedoso porque no existía en la región y en el país eran pocos casos. Y bueno, nos largamos a la aventura, obviamente con todos sus tropiezos y las cosas normales. Pero la verdad es que nunca se dejó de crecer, digamos. No solo la empresa, sino que nunca dejó de crecer el rubro porque estaba todo por hacer, digamos. Había mucho por profundizar y esa fue nuestra tarea, siempre apuntando a tener un perfil de empresa muy profesional. Por eso de entrada siempre nos presentamos como los especialistas, porque la idea nuestra no era solamente tener un mostrador y vender un producto y la gente viniera a comprar y se lo llevara, sino hacer inclusive docencia cuando fuera necesario, para poder asegurarnos que los materiales que nosotros vendemos fueran bien utilizados y bien aplicados. Así que todo esto ha sido un proceso muy rico, muy interesante. Estamos realmente orgullosos de lo que se ha logrado. Obviamente hoy uno habla de construcción en seco, habla de steel framing, son términos que la gente, la mayoría ya conoce, ya los tiene asimilados. Y eso en gran parte es por todo ese trabajo que hemos hecho en todos estos años de generar conciencia, de hacer capacitaciones, de hacer formación, de estar atrás de los profesionales, de la gente del rubro, siempre apoyándolos, acompañándolos y convencidos de que esto que estábamos proponiendo era un nuevo modo de ver la técnica constructiva, ¿no es cierto? Y ahora el arquitecto Fernando Mendiburu nos va a contar cómo nació el Centro de la Construcción en Seco allá por noviembre de 2001 y cómo es hoy la realidad de la empresa. Nosotros cuando arrancamos por allá, por el 2001, éramos 6 personas a lo sumo, 5 o 6 personas. Teníamos un localcito, un mostradorcito chiquito, un depósito, una pequeña oficinita de administración y con eso empezamos, digamos. Pero prácticamente enseguida tuvimos que empezar a tomar más personal de depósito, después más vendedores y demás. Y hoy en día, bueno, contamos con esta sucursal donde estamos ahora, de calle Blas Parera, aparte de la casa central de calle Maciar. Y aparte de eso estamos incorporando, estamos generando nuevas sucursales en otros puntos, en otras provincias. Digamos. Estamos trabajando para eso porque queremos replicar un poco lo que se dio acá en Paraná en otros mercados, ¿no es cierto?
Y lo hemos repasado varias veces en distintas notas de Proyectar, el tema de que la construcción en seco tiene un crecimiento por encima de la media de lo que es la construcción. Muchas veces bajan todos los indicadores del sector de la construcción y la construcción en seco se mantiene firme y cuando crece, crece más que otros sectores. ¿Cómo se explica que la curva de crecimiento de la construcción en seco se haya movido muy por encima de otros sectores de la construcción? Yo creo que la curva de la construcción en seco, la curva de crecimiento, básicamente tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Estaba todo por hacer. O sea, si todavía nosotros analizamos los consumos por metro cuadrado por habitante que tiene la construcción en seco en nuestro país con respecto a otros países, ni hablar del primer mundo, pero hablemos de los países de la región, todavía nos damos cuenta que todavía falta por hacer, ¿no es cierto? O sea, todavía estamos bastante lejos de lo que es lo normal en otros mercados. Y eso es lo que me parece que ha hecho que inclusive en momentos donde la construcción en general estaba en crisis, la construcción en seco siempre fue un poquito para adelante. Eso por un lado. Por otro lado hay toda una cuestión cultural, digamos, hay una cuestión cultural de que la gente fue buscando otras alternativas y le fue dando importancia a otras cosas, digamos, que fue volviéndose cada vez más exigente con respecto a determinadas cosas. Digamos, durante muchos años se naturalizó, digamos, lo que era la construcción tradicional, que bueno, uno sabía que la albañilería generaba mucha suciedad, que los tiempos eran siempre una exageración, que bueno, un montón de cosas que uno fue naturalizando y se fue acostumbrando, pero cuando empieza a haber más acceso a la información, y eso yo creo que fue la gran revolución de esto, el acceso a Internet, la gente empezó a ver que había otras posibilidades de construir, empezó a ver en otras realidades cómo se hacían las cosas. Si uno lo ve en los programas de televisión, esos de Reforma de Estados Unidos y demás, uno se da cuenta que casi el 100% de la construcción allá es construcción en seco, ¿no? Entonces la gente al empezar a ver que había otras realidades, que había otras posibilidades y que a su vez se perdió tanto el oficio en la construcción artesanal, ¿sí? Porque por ahí la gente que hoy está trabajando, sin desmerecer a nadie, pero la gente que por ahí está trabajando en el rubro no tiene nada que ver con el rigor profesional que tenía capaz que hace 30 años atrás. Eso hizo que la gente empezara a buscar otras alternativas, ¿sí? Y eso hizo que realmente abrazara todo lo que sean los sistemas constructivos más limpios, más rápidos. Y también hay una conciencia bastante importante con respecto a lo que tiene que ver la ecología, el medio ambiente, la aislación térmica. Para eso ayudaron también mucho lo que fueron los aumentos de tarifas. Digamos, la gente empezó a ver que al poder hacer una construcción más aislada iba a gastar menos en energía. Bueno, como eso, en muchos puntos se fueron dando para que fueron justificando por ahí esta curva de crecimiento que nosotros tenemos en la construcción en seco. Para nosotros las capacitaciones son un punto fundamental. Como decía al principio, siempre nos preocupa que los materiales que nosotros vendemos sean bien aplicados, digamos. Un poco la pandemia interrumpió la dinámica que traíamos en cuanto a capacitaciones presenciales. Nosotros hacíamos muchas capacitaciones de mano de obra con ayuda de proveedores de Buenos Aires. Y bueno, el hecho de no poder hacer más capacitaciones presenciales un poco se interrumpió. Pero ahora estamos retomando un poco eso. Se han dado varias capacitaciones virtuales, eso sigue un ritmo. Y ahora estamos retomando un poquito o queriendo ocuparnos nosotros directamente, ya no dependiendo de proveedores de Buenos Aires. Como ya hemos generado una experiencia, tenemos un departamento técnico con bastante digamos, idoneidad, podemos empezar a trabajar nosotros en capacitaciones directamente. De hecho, estamos ahora en un ciclo de capacitación de empresas a las cuales les estamos ofreciendo la posibilidad de entrenarles personal para tareas específicas. Bueno, ahora estamos empezando por las que un poco una de las más grandes y las que más nos van pidiendo, digamos, ¿no es cierto? Eso va un poquito a demanda.
Pero yo estoy convencido de que, por ejemplo, para el caso de lo que es steel framing, el mejor perfil para construir eso por ahí viene de una reconversión de los constructores artesanales, llamémoslo, de construcción tradicional o húmeda, digamos. Así que estamos desarrollando por ahí un modelo de capacitación como para que ese tipo de contratista, digamos, o de profesional de la construcción tenga un lugar donde pueda entrenar gente, porque, digamos, es fundamental eso para no quedarse afuera del mercado. Por esto que hablábamos de que hay una demanda de la gente y la misma gente la que está pidiendo que su casa, su obra se haga con este sistema. Y es interesante este punto de detenerse justamente en la ventaja que cuentan ciertos profesionales que ya tienen un know-how en la construcción tradicional, capataces de obra, maestros mayores de obra, oficiales, albañiles, que tienen mucha experiencia en la construcción húmeda y que aprenden muy fácil las nuevas técnicas que suponen un sistema como el steel framing, que viene a plantear innovaciones, pero para aquellos que ya manejan mucho el mundo de la construcción, le es más fácil incorporar estas herramientas. Le preguntamos al arquitecto Mendiburu cuáles son estas herramientas que deben incorporar. La principal herramienta es intelectual. Digamos, lo que tenemos que hacer, o sea, para poder cambiar de un sistema a otro, básicamente lo que hay que hacer es como cambiar un chip, es sacarse un chip y ponerse otro, ¿sí? Por eso digo, la principal conversión es intelectual, digamos. Uno está acostumbrado en la construcción artesanal a manejarse con un cierto nivel de improvisación y de naturalización de determinados errores, un fuera de plomo, un fuera de nivel, como que uno está acostumbrado o sea, se ha perdido mucho la precisión, digamos, en cuanto, digamos, a la mano de obra. Por eso yo estoy convencido que una de las grandes esperanzas que tenemos sobre esto es volver a recuperar un poco el rigor profesional en la construcción, ¿sí? Porque el sistema steel framing permite trabajar con precisión milimétrica. Uno puede armar panelería en taller, en un galpón, y después ir y montarlo en obra. Entonces, para eso tiene que haber un nivel de precisión bastante importante, ¿no? Entonces, básicamente el cambio es intelectual. Para lo que son las técnicas constructivas, digamos, recibir toda esta información de lo que involucra el sistema para alguien que está en la construcción, sinceramente es muy sencillo, porque de hecho las técnicas constructivas que involucran a la construcción húmeda son mucho más complicadas, mucho más engorrosas. No nos olvidemos que trabajan con mezclas, trabajan con humedades, trabajan con materiales pesados. Acá en la construcción con steel frame está todo pensado para que un equipo de 2 personas pueda armar una casa. O sea, los paneles se manejan entre 2 personas, se montan entre 2 personas. Por ahí habrá momentos en que podrá incorporarse un poquito más de gente al equipo, pero lo que voy es que en general para la mano de obra todas las técnicas de construcción en seco son mucho más amigas, digamos, para el personal.